La leyenda siniestra del ratón Pérez. En un oscuro rincón de la ciudad, existía una leyenda siniestra que acechaba a los niños mientras dormían. Este es el relato de terror extremo de la leyenda siniestra del ratón Pérez. Durante generaciones, los niños habían crecido escuchando la historia del ratón Pérez, un pequeño y amigable roedor que visitaba sus habitaciones durante la noche para recoger sus dientes de leche y dejar una moneda a cambio. Sin embargo, detrás de esa aparente benevolencia se ocultaba una verdad aterradora. Un niño llamado Lucas había perdido su primer diente y esperaba con ansias la visita del ratón Pérez. Antes de dormir, colocó su diente debajo de la almohada y cayó en un sueño profundo. Pero en lugar de despertar con una moneda bajo la almohada, Lucas se encontró en medio de una pesadilla sombría. En su sueño, Lucas se despertó en una habitación desconocida, rodeado de juguetes rotos y dientes de otros niños. Un escalofrío recorrió su espalda cuando vio al ratón Pérez, pero esta vez no era el amigable ratoncito de cuentos de hadas. Su pelaje estaba enmarañado, sus ojos brillaban con una mirada malévola y sus dientes afilados eran más grandes que antes. El ratón Pérez se acercó lentamente a Lucas mostrando una sonrisa macabra. Le susurró al oído que había llegado el momento de saldar una deuda ancestral. Lucas intentó huir, pero se dio cuenta de que estaba atrapado en aquel lugar maldito. A medida que avanzaba la pesadilla, Lucas descubrió la verdadera naturaleza del ratón Pérez. Resultaba que el roedor recolectaba los dientes de los niños para alimentar a un antiguo y malévolo ser que vivía en las profundidades del inframundo. El ratón Pérez era solo un esbirro que cumplía los oscuros deseos de esa criatura. Lucas se dio cuenta de que solo había una manera de escapar de aquel sueño aterrador: enfrentarse al ratón Pérez y encontrar el camino de regreso a la realidad. Con valentía, desafió al roedor y se adentró en un laberinto de pasillos oscuros y retorcidos. Cada paso que daba, Lucas sentía cómo la presencia maligna se hacía más fuerte. Susurros inquietantes llenaban el aire mientras sombras amenazadoras se movían a su alrededor. Pero Lucas no se dejó intimidar y siguió adelante, decidido a liberarse de esa pesadilla. Finalmente, Lucas encontró una puerta que parecía ser el camino de vuelta. La abrió con determinación y se encontró de nuevo en su habitación, con el diente de leche intacto bajo su almohada. La pesadilla había terminado. Despertó con el corazón acelerado y el sudor frío en su frente. Miró debajo de la almohada y encontró una moneda, pero esta vez, la moneda estaba manchada de sangre. La leyenda siniestra del ratón Pérez había dejado una marca en su vida, recordándole que el mal puede esconderse detrás de las apariencias más amables. Desde aquel día, Lucas nunca volvió a ver al ratón Pérez, pero la leyenda se mantuvo viva en su memoria y en la de los demás. Los niños del pueblo aprendieron a tener cuidado con las criaturas que acechaban en la oscuridad de la noche y a nunca confiar en apariencias engañosas. La leyenda siniestra del ratón Pérez se convirtió en una advertencia sobre los peligros ocultos que pueden acechar en los lugares más inesperados. El mundo de los sueños puede ser un reflejo retorcido de la realidad, y es importante estar alerta y valiente frente a las adversidades que se presenten.